se puede esperar de ninguno de los dos, ni de la familia, ni de la ciudad, pues esa lealtad partidista, porque son gente que no está formada por el partido. Tengo la impresión de que llegamos a esta parte final de la campaña con dos campañas. La de José Miguel Vázquez Mota, que nosotros digamos adelante, pero la impresión cierra mucho mejor de como empezó. El evento del sábado nos salió bastante bien, el cierre de Mérida, las crónicas son muy buenas. Muy activos los actores en las redes sociales, así de todos. Y se ve bastante bien, digamos, el equipo que acompaña a Televisa. Y luego, todo lo que está alrededor, se pasa por el gobierno, por el partido en sí. Aquí no nos hemos detenido porque no tenemos buenos tiempos, pero parecería, según las encuestas que PAN, podrías empezar a fuerza, no solo perder los gobernaturas de Jalisco y Morelos, sino convertirte en la tercera fuerza. En Chiapas, donde tuvo un peso importante, en algún momento parece que se va a diluir también. En el Congreso, algunas de las encuestas colocan al PAN en la tercera fuerza. En el Distrito Federal pudieron perder la gente en Hidalgo con un PAN del DF que se ha hundido en su propia corrupción interna, los padrones inflados, conflictos internos. Incluso en Reforma hay varias notas que Reforma ya se sabía que estaba ahí mucho. Reforma lo hizo en archivos, en la universidad ni siquiera lo que tiene el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, pues qué oportuno, ¿no? Incluso, en la mañana cuando llegan y salen tanto en vuelo, la noticia pues bueno, está con la roca, no sabía que había pasado, muy mala información oficial. En la Secretaría de Seguridad Pública silenció, la Secretaría de Comunicaciones, Transportes por aire, un altercado, y nosotros sabemos que es una cosa tan grande como que haya policías federales trabajando para bandas que hacían tráfico de dólares, ¿no? En la casa de cable, y que esos son los que dispararon a los policías que pues los movieron, que los conocieron en los institutos. A mí, digamos, más allá de esta exhibición de las regiones de la policía y la delincuencia, me parece más grave esto que ha mencionado dentro de los servicios, cómo es posible que haya un operativo el lunes por la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México, en una zona donde hay muchísima gente, me parece de una falta de profesionalismo gravísimo, que a estas alturas del sexenio, en la parte final del sexenio se cometan estos errores tan grandes que ponen, digamos, que terminan con muertos y con una sensación de inseguridad que sentimos los que oímos la noticia por el radio, por el tele. Pero imaginarse las personas que están llegando en esa zona de Perdido. Es tremendo y bueno, como tú dices, que estén ocurriendo estas cosas al final de un sexenio en el que se ha estado construyendo una estrategia de seguridad contra la violencia y que le siguen pasando cosas como si se tratara del primer día. Y hay muchas notas de los medios internacionales, les decía Mario, pero llama la atención este despacho del director de los hechos del aeropuerto, con el anuncio falso de la detención del hijo de Chapo Guzmán, a propósito de lo que decía el punto, a estas alturas del sexenio pasan estas cosas, para decir que las dos noticias, que son las peores noticias para la campaña del PAN, que además esperaba, así empieza la nota del Economist, un golpe contundente contra el narco para subir sus preferencias electorales. Sí, bueno, yo creo que la campaña termina con dos hallazgos, sobre todo el narco, parece que se siente ya horrible, porque de alguna manera había esta expectativa de que había una bala de plata, digamos, en el PAN, en el gobierno de la campaña. No se tiene esta cabeza, pero se nos presume que es el hijo, y que tampoco es el hijo, ¿no? Entonces sí creo que es la peor manera para la construcción de la campaña desde la Bueno, eso es el gobierno. Claro, y eso ya en la prensa nacional, pues dicen, ya, la competencia es para el próximo tiempo. Si el chocanazo, en caso, si lo del hijo del Chapo, o ahora lo que estamos haciendo. Sí, no terminan de elaborar justamente esta idea que hoy el presidente Calderón lo decía en este Día Internacional en el combate a las drogas, con el consumo de drogas, que decía, bueno, hemos construido una policía más fuerte, tenemos básicamente el mensaje es tenemos un estado más fuerte, ¿no? Y esa ha sido la lucha. La policía más fuerte al día siguiente que 3 policías están sobreviviendo con las bandas, la tercera semana que se presenta ante los medios una persona que no era
y que además revela un problema de coordinación muy serio. Aquí lo contamos hace un momento, la PGR, sí, pues obviamente la Marina por otro lado diciendo, lo cual pues, te habla de que esto que en alguna parte de la creo que lograron resolver, que era un mecanismo de control de la comunicación en el área de seguridad, que es parte importante de la tarea del gobierno, pues en el periodo en que estuvo Juárez, digamos. sí, pues esa era un poco la idea, ¿no? Y aquí en una semana tuvimos a la PGR por un lado, la Marina por otro, ¿no? Y ahora la Secretaría de Seguridad Pública en el operativo de la Pero y aparentemente la presidencia por otro, ¿no? Según aparentemente el PAN por otro, porque le pasan a la pobre de Josefina Vázquez Mota el papelito de que pues en ese momento había que hacer un homenaje a la Secretaría de la Marina, que había que desapareció y luego pues coordinación grave, grave política y en el área de seguridad. Pero no terminan estas malas noticias para el país, a la estrategia de seguridad del presidente Calderón, pero tampoco para la campaña del PAN, porque fíjense, la respuesta de los panistas a la entrevista de Fox con El País que hablamos ayer, ahonda pues la crisis de liderazgo del partido. Y pues tenemos a los dos apellidos más emblemáticos de la historia reciente del PAN fuera de la campaña del PAN. Los hijos de Gutiérrez con AMLO, Santiana y Manuel Gutiérrez, ya en el gabinete de López Obrador, y Fox pues con esas manifestaciones propendas. Bueno, yo creo que, digamos, los argumentos de Fox ahí están, tienen el respaldo de la personalidad de Fox. A mí lo que me parece una desmesura terrible es la reacción del PAN, que me parece un boomerang en contra de su propia candidatura, de su propia